¿Cómo están, queridos estudiantes de octavo básico? Les habla la profesora Camila Guzmán y la profesora María Soledad Figueroa. Bienvenidos al módulo de aprendizaje número 7, correspondiente a las asignaturas de Historia y Religión. En este módulo de autoaprendizaje abordaremos el enfrentamiento cultural y la profundización de las diferencias desde la conquista de América. Es decir, el propósito que trabajaremos en este módulo se centrará en las diferencias culturales y el impacto que tiene la conquista de América para los conquistados y los conquistadores. En este módulo de autoaprendizaje abordaremos los mismos objetivos de aprendizaje que abordamos en la guía número 6. Sin embargo, les daremos un enfoque diferente para poder consolidar entonces estos objetivos. En historia abordaremos el objetivo 3, como ya habíamos visto, que trata sobre la caracterización del Estado moderno. En este módulo de autoaprendizaje nos vamos a centrar en la expansión del territorio y en la consolidación entonces de la conquista en América. Por otro lado, religión también abordará el objetivo número 3, que trata de identificar el desarrollo evolutivo, tanto personal y social, desde la adolescencia a la vejez, para el desarrollo de una mejor sociedad. Para desarrollar la guía tenemos que tener e identificar conceptos claves de este módulo para poder entender y poder aprender los contenidos que nos presenta este módulo de autoaprendizaje. Para esto entonces seguiremos la misma lógica que la guía y el módulo anterior, por eso presentaremos cada uno de los conceptos para poder desarrollar cada uno de los momentos de la guía. Así partimos con el descenso demográfico. Habíamos identificado de que el impacto de la conquista en América trajo consigo diferentes características y uno de ellos es el descenso demográfico. ¿Qué quiere decir esto? La tasa de habitantes en América comienza a bajar debido a diferentes razones. Una de ellas y una de las más importantes va a ser la peste, ¿sí? Y las diferentes enfermedades que traen los europeos a América. A partir de esto nos damos cuenta de que no son solo las guerras y el maltrato y abuso que habíamos visto en la guía anterior sobre la explotación de los indígenas, sino que también son cómo los europeos traen estas nuevas enfermedades a este nuevo continente. Por otro lado, tenemos diferencias culturales. Con la interacción entre ambas culturas nos vamos a dar cuenta de que cada una de las culturas tiene un enriquecimiento propio, ¿sí? Y con este enriquecimiento vamos a considerar que cada una de las culturas presenta formas y prácticas de vida distintas que tienen que convivir en este nuevo continente, para así dar paso a un nuevo proceso de mestizaje, ¿sí? En donde se relacionan y conviven ambas culturas, tanto la cultura europea, que se va a entender como la cultura de los blancos, y la cultura indígena, ¿sí? Y van a nacer estos mestizos que habitan y van a desarrollar el proceso histórico durante la colonia que vamos a ver más adelante. A partir de esto nos damos cuenta de que la condición de ser humano que nos demuestra este proceso va a ser clave para poder entender cómo se relaciona tanto indígenas como europeos. La condición de ser humano va a ser la misma, a pesar de las diferencias, a pesar de que cada uno de los integrantes de este proceso de conquista son diferentes, su condición de ser humano va a ser la misma. Así, el proceso de mestizaje se identifica a partir de las diferencias culturales que se presentan durante el proceso de conquista. ¿Sí? En este proceso, entonces, identificamos a los conquistadores que no son nobles ni personas honorables, sino que son principalmente personas que vienen de la cárcel, delincuentes salidos, o también son personas que tienen este afán desarrollado sobre la necesidad de generar riqueza y honor. Junto con eso, el impacto de la conquista se presenta a partir del descenso demográfico, que habíamos dicho que no solo se representa desde la guerra y el exceso de labores de los indígenas, la explotación laboral, sino que también a partir de
el contagio de enfermedades, principalmente la peste, porque los indígenas no están preparados para enfrentar estas enfermedades inmunológicamente. ¿Sí? Tal como, por ejemplo, podemos verlo hoy en día con la pandemia que estamos viviendo. Nosotros no estábamos preparados para poder sobrellevar esto porque nuestro organismo no estaba preparado. Asimismo, pueden representarse los indígenas que tampoco estaban preparados para poder em, enfrentarse a las enfermedades como por ejemplo la viruela, la peste, entre otras. Y así también se representa un proceso de mestizaje donde la raza indígena pura baja considerablemente y aumenta la población mestiza. Así nos damos cuenta de que no solo tenemos un proceso de mestizaje y un intercambio cultural, sino que también representa otro tipo de intercambios, como por ejemplo el intercambio de alimentos. Vemos como, por ejemplo, desde Europa nos traen animales tan importantes como el caballo, la vaca, la oveja, que no existían en América, otros como el café que venía desde Arabia, ¿cierto? La aceituna, la banana, entre otras. Pero también nosotros, americanos, entregamos a Europa ciertos alimentos, como por ejemplo el cacao. Así podemos considerar la idea de qué hubiera sido de Europa sin el cacao. O la palta, por ejemplo, entre otros elementos importantes para la alimentación occidental, ¿sí? Como también la papa, por ejemplo. Ahora, si analizamos cada una de las imágenes que nos muestra este módulo de autoaprendizaje, vamos a identificar dos tipos de fuentes. Fuentes primarias, como las que tenemos arriba, en esta fuente primaria que nos demuestra el descenso demográfico de la población indígena, cómo va a afectar a la población las pestes y cómo también son tratadas. No tenemos medicamentos en esta época, por lo que las machis y los curanderos van a ser claves. Pero por otro lado también tenemos la representación actual de cómo fue este proceso de conquista. Así, por ejemplo, una de las imágenes dice, traemos cultura, educación y progreso, pero el indígena nos dice, ¿pero para qué es la espada? Porque finalmente la espada simboliza no tan solo el avance y el progreso del europeo, sino también cómo esta herramienta, este elemento, va a simbolizar también la violencia hacia los indígenas. ¿Sí? Este elemento va a ser entonces clave. Así entonces, ¿qué nos quiere decir las imágenes? En la imagen número 3, por ejemplo, en donde se representa la inquietud de los indígenas frente a la llegada de los españoles en este caso. Tenemos elementos que son explícitos, como por ejemplo las armas o en el caso de la peste. Tenemos elementos comparativos que podemos decir, claro, ¿cómo podemos comparar elementos actuales con elementos del pasado? Y así también contextualizamos la imagen en el proceso de conquista a partir del periodo que representa y la intención que tiene el autor en esta imagen. Así los textos nos representan esta misma intención. Contextualizando en la conquista, ¿sí? Podemos identificar cuál es el deseo del conquistador, ¿sí? De manera explícita, pero también podemos contextualizarlo a partir de lo que representa y la interpretación que quiere dar el autor, en este caso Todorov, sobre la conquista de América. Por otro lado, en el texto número 2, identificamos cómo las culturas han sido entonces descendidas en su población originaria, ¿cierto? A partir del asesinato colectivo, por ejemplo, o esta guerra biológica que demuestra el autor. ¿Sí? Por eso es importante contextualizar para poder identificar qué nos quiere decir el autor en esta fuente. De ahí la importancia de la reflexión valórica que podemos dar a estas fuentes históricas. ¿Qué nos quieren decir estas fuentes históricas a partir de la valoración del ser humano como su condición de ser humano? ¿Sí? Es decir, ¿cuáles son las diferencias y semejanzas que podemos encontrar? ¿Son diferentes? Por supuesto que son diferentes, pero no solo eso, sino que además podemos encontrar de que su desarrollo humano es muy similar a pesar de sus diferencias y hay una comunicación efectiva, es decir, hay un desarrollo que los une.
A partir de esto entonces encontramos nuestro desafío de escritura en donde tenemos que aplicar nuestra imaginación histórica, chiquillos, en donde podemos incorporar en esto lo que hemos aprendido y las características que diferencian, pero que también une a cada uno de estos elementos. Por eso, principalmente, hacer la diferencia entre el mundo indígena y el mundo europeo, pero encontrando aquellos elementos en comunes que van a ser importantes para generar la hipótesis que luego nos va a presentar este módulo de autoaprendizaje. Por eso, chiquillos, importante que ante cualquier duda, consulta, comentario, ustedes nos escriban a nuestros mails para poder solucionar cada una de ellas, ¿sí? Un gusto que hayan visto nuestro video y ante cualquier duda, como ustedes ya saben, poder llevar las dudas a un mail, ¿sí? Que esté muy bien, espero que les haya servido este video. Chao, chao.